Pues comenzamos nuestro programa de hoy hablando de libros. Ya sabéis que nos encanta la literatura y además en este caso unimos libros y política. Son dos temas candentes y es que tengo aquí el nuevo trabajo de Josep Antoni Duran i Lleida, El riesgo de la verdad. Así que vamos a empezar este programa hablando pues con uno de los políticos clásicos del catalanismo, de todo lo que encierra este libro. A ver si es tan arriesgado decir la verdad como aparenta a priori. Bienvenido, Josep Antoni. Muchas gracias. Tenemos aquí este libro, El riesgo de la verdad, que se lanzó hace muy poquito, el mes de marzo. ¿Por qué este momento concreto para sacar a la luz estas reflexiones, estas memorias? Es un género memorias, ¿no? Y consecuentemente lo lógico es que, al menos ha sido mi lógica, que las memorias uno las publique si quiere publicarlas cuando acaba su vida política. Yo acabé mi vida política hace 3 años y algunos meses, y si eso fue en el mes de enero del 2016, fui a hablar con Planeta con la intención de convenir la publicación, como finalmente sí se hizo. He estado un par de años trabajando en la recopilación de todo lo que ha dado de sí para poder nutrir el contenido de las memorias y ya está, y salió ahora en el mes de marzo, concretamente el 6, si no recuerdo mal. Recordemos que visita la ciudad de Alicante con motivo de esas veladas literarias organizadas por Bectalia. ¿Ya había estado en nuestra ciudad previamente? Sí, muy recientemente hice una conferencia en el Foro Alicante del Diario Información, en un desayuno de esos clásicos que forman parte de ese foro, y por tanto ya tuve oportunidad de hablar, no tanto del libro en sí, porque no era la intención, pero evidentemente una parte sí de sus contenidos, porque al fin y al cabo una conferencia política, que era el caso, que pretendiera mi visión, mi opinión y una cierta radiografía de lo que está sucediendo en España, en Cataluña en particular, y qué es lo que puede suceder en el futuro, pues debía a la fuerza beber de las fuentes de lo que es el contenido de este libro. Y más allá de esa intervención, nuestra ciudad, ¿qué opinión le suscitó? Bueno, la ciudad también la conocía de antes, pero hace muchísimos años que no había estado en ella, ¿no? Y pensaba quedarme este fin de semana y venir con mi esposa y quedarme hasta el lunes, pero al final una cuestión familiar lo ha hecho imposible. Bueno, es una gran ciudad, yo creo que por otra parte tiene un atractivo, ella y el entorno turístico muy importante, y consecuentemente es una ciudad que por otra parte, y hoy es un día maravilloso, tiene un clima excepcional que invita a quedarse aquí, ¿no? Estas memorias, como comentaba, sabemos que la memoria a veces es un poco caprichosa. ¿Ha tenido cuidado en ser todo lo fiel a esos recuerdos o ha intentado dulcificar? No sé si inconsciente o inconscientemente, pero al final el resultado ha quedado en consonancia con lo que usted vivió. Sí, básicamente sí. Siempre puede haber alguna excepción que intenta dulcificar alguna referencia, algún relato o alguna persona, pero en general sí. Fíjese, usted hacía mención de ello, al principio, el riesgo de la verdad. Eso ya conlleva hablar de 2 temas. Primero, el riesgo. Sí. La verdad siempre tiene riesgo, porque cuando dices la verdad a veces no gusta oír la verdad, ¿no? Y esa es una parte del riesgo. Yo creo que en estos momentos el riesgo se amplifica porque vivimos una sociedad muy polarizada y por tanto una parte ya está predispuesta a no aceptar esa verdad. Tiene riesgo, por tanto, ante esa parte de la sociedad que no está en la mitad que tú más o menos estás conviviendo en términos políticos, me refiero, ¿no? Y tiene además un riesgo acumulado porque son tiempos en que es difícil saber dónde está la verdad, con tanto fake, con tanta mentira, con tanto bulo, ¿no? Que se llama. Sí, los fake, los posverdad, todas esas cosas que tienen origen en Estados Unidos, pero que han hecho una expansión mundial, ¿no? Y en segundo lugar, la verdad, no simplemente riesgos, la verdad como tal, es mi verdad. Yo cuando hablo de verdad siempre me acuerdo, y además lo explicito, de Antonio Machado, tu verdad, no, la nuestra, y vayamos a buscarla juntos, ¿no? O de Espriu, cuando dice que la verdad es como un espejo roto en muchos fragmentos y que cada uno de nosotros tenemos un fragmento de esa verdad, de ese espejo roto, y que el interés común, que es lo que debería perseguirse en política, requiere la recomposición del espejo roto a partir de la suma de los segmentos y de los fragmentos, que cada uno tiene el suyo. De hecho, el subtítulo es Memoria de una pasión política desde el final del franquismo al colapso del independentismo. La palabra colapso ya nos indica aproximadamente cuál va a ser su postura. En cualquier caso, pasión política. ¿Es necesario sentir la política de una manera muy intensa, muy apasionada para poder dedicarse tantos años como usted, por ejemplo, a ella? Por supuesto, lo que no significa que haya gente, lamentablemente, que se dedique a la política sin pasión.
La pasión es algo consustancial en la política, atención, y estos días, no simplemente en Cataluña, en España, en el mundo en general, con los populismos, con el independentismo en Cataluña, que es una expresión de populismo, el sentimiento, la pasión están a flor de piel. Y la razón también, y el político debe buscar el equilibrio entre el sentimiento, la pasión y la razón, cosa que no están haciendo la mayoría de los dirigentes en estos momentos. Pero para dedicarse a la política profesionalmente, no la política como profesión, sino cuando te dedicas a hacerlo muy profesionalmente, que son dos cosas distintas, sí necesitas pasión, aunque le vuelvo a decir que he visto lamentablemente personas que no tienen pasión por la política. Yo creo que hay que tener pasión y hay que tener la clara vocación. Después te equivocarás y no acertarás o serás persona limitada y por tanto no llegarás, pero hay que tener vocación de servicio, no simplemente pasión, sino vocación de servicio. Usted ya no se encuentra en primera línea de la política, ha habido cierto relevo. Y fíjese, en el año 2010 usted fue elegido, de entre todos los políticos catalanes, el mejor, según un estudio del CIS. Tan polémico ahora el CIS, en 2010 le daba a usted esa mayor puntuación. Sin embargo, en el último estudio ninguno de los políticos aprueba en esa percepción que tenemos los ciudadanos de su trabajo, ¿no? de su hacer en la labor pública. ¿Qué opinión le merece esta evolución, podríamos llamar involución, a tenor de los datos de la clase política? Bueno, hay un dicho que dice más o menos que cuando el presente no agrada, el pasado brilla mucho más, ¿no? Claro, yo formo parte de ese pasado que ha tenido cosas también negativas. Es cierto que durante no simplemente un año, sino un par o tres de años, y en Cataluña durante mucho tiempo fui el político más valorado. Y es cierto que hoy los dirigentes políticos no alcanzan el aprobado en la mayoría de los casos. Y es cierto también que ha habido un relevo en lo que son responsables políticos y que me da la sensación que no necesariamente en la mayoría de los casos ha sido un relevo positivo o ha ido a más, ¿no? Aquí hay un bucle, un círculo vicioso, hay una desconfianza de la ciudadanía respecto al político, hay una incapacidad del político en ocasiones, la crisis económica ha hecho mucho daño, la manera de resolverla, las secuelas, la desigualdad creada por la crisis económica, hace que mucha gente busque refugio porque se encuentra completamente desprotegido, desamparado, teme el impacto de la globalización, se da cuenta que es un mundo que él no domina y busca refugio, o bien en el pasado, aunque sea un pasado un poco negro, y ahí tendríamos pues la actitud de muchos ciudadanos que se refugian en lo que es la derecha extrema o la extrema derecha, o bien buscan el futuro sin importarles si ese futuro es viable o no es viable y si cuesta 10 o cuesta 1.000 millones de euros, ¿no? Y ante eso, pues lógicamente la política y la valoración de los políticos se resiente. Pues fíjese, desde el final del franquismo hasta la política actual es un periodo muy extenso de tiempo. ¿En qué grandes bloques diría usted que se divide el libro o qué grandes temas son los que aborda? Mire, ya que usted recuerda otra vez, y es cierto que es el subtítulo, el final del franquismo y el principio de la democracia constituyen la primera parte del libro, que es cuando yo entro en política a formalizar mi militancia en un partido político el año de 1974, Franco todavía no había muerto, vivo todo el proceso de la transición, y yo en el libro hago un elogio del proceso de la transición. Muy cuestionado también ese proceso. Que hoy, eso es lo que iba a decir, sé que hoy está muy cuestionada por parte de algunos sectores políticos, cuestionada fundamentalmente por parte de Podemos y cuestionada fundamentalmente por parte del independentismo. Sin perjuicio de eso, es evidente que muchos consideramos que aun habiendo sido una gran obra y la Constitución del 78, tres cuartos de lo mismo, pues siempre se necesita ajustes. Otra cosa distinta es pensar, como pienso yo al menos, mi verdad, vuelvo a decir la mía, ¿no?, de que no se da el clima social y político que hace necesario cualquier aventura para reformar una Constitución. Bueno, esa transición, la primera parte del libro, yo, que acabo de decirle, la valoro muy positivamente, creo que ha dado pie con la Constitución del 78 a los 30 y pico años más importantes de mayor progreso económico, bienestar social y de autogobierno, y lo dice un catalanista, de los últimos 300 años de la historia de España. Eso fue un éxito colectivo. La parte final de este libro, luego hablaremos de las partes intermedias, tiene que ver con lo del colapso del independentismo. Los resultados electorales del pasado día 28 de abril confirman
que la gobernabilidad de España está muy supeditada al independentismo y que el independentismo ha trastocado el esquema político español. No simplemente eso, también la crisis económica que acabó con el bipartidismo clásico. Bueno, esa última etapa que yo vivo con tristeza es la que está provocando que en Cataluña no se gobierne, porque los independentistas no están gobernando, simplemente gesticulan, y que esos mismos independentistas pretenden y consiguen que no se gobierne España. Ese es el colapso que provoca el independentismo. Un independentismo que, como le dije antes, para mí tiene un componente sin duda muy enraizado en lo que es el populismo en general. Y en medio del libro, pues bueno, como yo soy un político social cristiano, vinculado a la Internacional Demócrata Cristiana, pues explico en qué términos yo he vivido esa vinculación ideológica. En la mitad del libro también yo soy un europeísta, por tanto doy mi propia opinión de lo que es Europa, de lo que debiera ser. Soy un catalanista que ha hecho política sin renunciar a defender los intereses de Cataluña como comunidad nacional, en lo lingüístico, lo cultural, defendiendo una España plural en este sentido. No me ha privado en absoluto de defender los intereses de España e incluso de defender, valga la redundancia, la implicación que no ha hecho el catalanismo teniendo ministros en el gobierno de España. Siempre se dijo que yo quería ser ministro, yo explico que nunca he querido ser ministro, pero siempre defendí y sigo defendiendo que hubiese sido muy importante que personas catalanistas, mujeres u hombres, hubieran gestionado con la bandera de España detrás, en un ministerio en Madrid, los asuntos generales del conjunto de la sociedad, de la comunidad española. Usted como político y otros miembros de Convergencia, por ejemplo, o de otras formaciones, ¿han hecho un análisis de en qué medida han podido abonar el terreno de lo que es el independentismo hoy en día, de ese auge, de esa casi mitad de la población catalana que se declara independentista? Yo trato de este tema en el libro, ¿no? Yo nunca he hecho nada que tuviera intención detrás, directa o indirecta, de que pudiera favorecer al independentismo. Yo nunca he sido independentista y no lo soy. Y no lo soy por 4 razones. Primero, yo nací en un pueblecito de la provincia de Huesca. Tengo amigos en toda España, mi padre en Alcampell, mis amigos en Alcampell, que es un pueblo de la franja lindando a Lleida, pero de Huesca, que me preguntaban con inquietud qué sucedería si se iba o no a separar Cataluña de España. Yo formo parte de esos. Yo he adoptado la catalanidad, no simplemente la condición de ciudadano de Cataluña, sino la catalanidad, pero formo parte de eso que va mucho más amplio. Por tanto, me identifico, yo no siento lo mismo con un lituano o con un belga, por muy amigos que tengan una parte o en otra, con un chileno, que pueda sentir con cualquier ciudadano español. Por tanto, sentimentalmente, yo también soy eso, ¿no? 2, por razones ideológicas. La democracia cristiana tiene en la defensa del concepto comunidad y de la cohesión de la comunidad un punto básico de su ideología. El independentismo rompe la cohesión y, para ejemplo de ello, Cataluña. 3, por razones pragmáticas. Si tenemos muchas dificultades, mejor acometerlas todos juntos que no por separado. Y 4, porque soy europeísta y Europa no se crea para crear nuevos estados. Se crea para juntar los que hay. Y si Europa quiere ser algo en el mundo, visto lo que significa Estados Unidos, vista la evolución de China, vista la evolución de otras potencias como India, incluso Rusia, que busca su espacio geopolítico perdido tras la URSS y busca volver a ser el imperio de antes, necesitamos estar juntos. Por tanto, el independentismo es la antítesis del europeísmo. Por todas esas razones yo no lo soy. Pero explico que seguramente, y de eso yo pido disculpas, quizás por mi mediocridad, por mi incapacidad, seguro que en el entorno de Convergencia y Unió siempre hubo gente trabajando en esa dirección. Y evidentemente hay un caso concreto en los últimos tiempos de manera muy alarmante, que es la televisión pública, que es un instrumento de propagación de las tesis independentistas. ¿Usted ve algún programa de TV3, el Polonia, por ejemplo? No, veía Polonia. Polonia es un buen programa de sátira política, son muy inteligentes los guionistas del programa. Conmigo siempre intentaron machacarme a partir de hacer ver que lo que yo quería únicamente era ser ministro. Con eso que se quería trasladar al espectador que mis declaraciones, cuando yo opinaba sobre cuestiones como las que acabo de referir o sobre otras cuestiones, siempre estaban motivadas porque, claro, como yo quería ser ministro de España, pues tenía que decir ciertas cosas para poderlo ser. No, nunca quise, como antes dije, ser ministro, y pude ser ministro con un color político y con otro, me refiero con el PP y el PSOE. Nunca quise serlo, pero eso no me ha impedido. Por lo tanto, ese programa es un gran programa,
pero por supuesto se mete con todo el mundo, pero mucho más, y mucho más a fondo con determinado mundo. Usted que fue eurodiputado, se declara europeísta, Europa a veces se usa como comodín, en el sentido de que algunos partidos, como Esquerra Republicana, pues cuando Europa les da la razón en ciertos aspectos, sí que legitiman esa autoridad que tiene Europa, y cuando no, pues claro, Europa también es el enemigo. ¿Usted también tiene esta sensación? No, el ejemplo que usted pone no lo compartiría. Yo no recuerdo que Esquerra Republicana haya utilizado el tema europeo, ¿no? No hay todavía ninguna sentencia del Tribunal de Derechos Humanos en referencia a todo el tema del proceso independentista como para que la utilice en ese sentido. Más lo que queda claro es que los países miembros de la Unión Europea, por alguna de las razones que antes les explicaba cuando mencioné el por qué yo no era independentista siendo europeísta, más bien ha quedado clarísimo en las instituciones y en los dirigentes de los Estados miembros de la Unión Europea que no quieren saber absolutamente nada del proceso, no simplemente porque haya sido un proceso unilateral, sino porque altera los principios básicos de la construcción y de la unidad europea. Por lo tanto, yo no he visto en ese sentido. Lo que sí se utiliza Europa a veces por parte de los políticos para echarle la culpa a Europa, como algo abstracto. Y en Europa, evidentemente hay una comisión, pero la comisión la integran comisarios que designan los gobiernos miembros de los Estados miembros. Es cierto que lo ratifica el Parlamento Europeo, donde ya es una cierta representación de la Europa de verdad, pero los comisarios los proponen los gobiernos de los Estados miembros. Luego hay un Consejo Europeo, un Consejo de Ministros de Finanzas, de Agricultura, de Transportes, donde se sientan los ministros de cada uno de los Estados. Por tanto, no vale decir a los gobiernos de los Estados miembros cuando las cosas van mal, esto es culpa de Bruselas, es culpa de la Unión Europea, porque tú eres Bruselas, tú eres Unión Europea. Afronta cuál es el reto de esa medida impopular, explica el por qué se toma, pues no remitas, porque entonces estás provocando que el ciudadano entienda que Bruselas solo está para entorpecer y para hacer cosas negativas. Y sin embargo necesitamos una Unión Europea, lo digo antes, muy fuerte, cuanto más fuerte mejor en el futuro y en el presente. ¿Usted cree que afecta a la idea que se tenga de la democracia en España de cara al exterior el hecho de que haya líderes políticos en prisión y a la espera de que se pronuncie una sentencia? O sea, España es un país democrático, a pesar de que el independentismo intenta presentarla como un país que ha perdido, o que no ha sido nunca, en algún caso, pero en estos momentos ha perdido la condición de país democrático. La comparan con Turquía. Fíjese, estos días hemos leído en los medios de comunicación que tras unas elecciones municipales, que el partido del presidente de Turquía, Erdogan, pierde en Estambul. Esa misma noche el presidente Erdogan dice: uy, esto me huele a que ha habido fraude. Y al cabo de muy pocos días, qué casualidad, la Corte Suprema dice: invalido las elecciones, vuelvan a repetirse en Estambul. ¿Usted se imagina en España, país que comparan a los independentistas con Turquía, que tras convocar elecciones el Partido Popular o el Partido Socialista en una comunidad o en toda España las pierde, dice que ha habido fraude y al cabo de 4 días la Junta Electoral, qué casualidad, obliga a repetir las elecciones? Evidentemente estamos años luz de Turquía. Bueno, ha habido formaciones que han insinuado aquello del fraude. Otra cosa es que aquello se formación Vox. No sé si es la más indicada para hablar de democracia y de profundidad de las instituciones democráticas, pero evidentemente es una excepción. No, lo que le decía es que España es un Estado de Derecho, tiene separación de poderes, por mucho que los independentistas insistan en presentar lo que no. Rajoy ha sido objeto de una moción de censura que nace porque cuando un tribunal español, siendo gobierno y presidente del gobierno a Rajoy, un tribunal español sentencia sobre Gürtel y condena como partido corrupto al Partido Popular. Si hubiera, lo que dicen los independentistas, vinculación y no separación entre poderes, no sería fácil imaginar una sentencia que condene al partido del gobierno. Dicho esto, evidentemente nuestra democracia pues tiene imperfecciones como toda obra humana, y las democracias de nuestro entorno también tienen imperfecciones distintas o equivalentes, pero es verdad que lo que está sucediendo, aunque Europa tenga claro que España es una democracia, no ayuda al exterior. Las decisiones judiciales, el hecho de que no hayamos sido capaces todos de resolver políticamente este conflicto, que lo hayamos remitido o que lo hayan remitido a la justicia, eso no ayuda a España. Es muy malo para Cataluña el proceso, pero también es malo para España. Por eso, si bien dije que la transición fue un éxito colectivo, el proceso es un fracaso colectivo. ¿Cree que hay una base social en Cataluña donde se defienda un catalanismo no independentista? Bueno,
aparentemente hoy esa base social está muy reducida, ¿no? Porque no hay ninguna fuerza política que la represente con votos detrás y escaños, ¿no? Pues yo creo que sí, que no simplemente que la hay, sino que además debería trabajarse para que aflorara esa fuerza política que lo pudiera representar, ¿no? Hay pequeños partidos, creo que deberían ir todos juntos, hay que intentar también renovar el mensaje del catalanismo político. Se necesita eso, se necesita una fuerza dialogante que entienda que política es dialogar, sentarse en la mesa, reconocer al adversario, transaccionar, pactar y perder. Unos y otros tienen que perder para que ganemos todos. Esa es una clave de la política, no de la política, de la vida, en la relación con tu pareja, en la relación con los hijos, en el negocio. Siempre perder uno y el otro para ganar los dos. ¿Qué le parece esta crítica que se achaca a veces de que para formar gobierno en España es necesario, o una de las opciones pasa por apoyarse en partidos nacionalistas? Bueno, ¿Cree que es un reproche legítimo? No, yo creo que es ignorar. ¿Por qué hay partidos nacionalistas? Porque hay unas partes de España que tienen una sensibilidad distinta que les permite votar un partido que no es de ámbito español. Entonces, ¿qué quieren? ¿Eliminar a esos votantes? Dicen, pues vamos a subir el listón del 3 al 5. Bueno, pues se juntarán todos y tendrán igual representación. Lo que hay que hacer es aprender a administrar la diversidad. Por tanto, no hay que culpar a que un partido... Y además, fíjese si es curioso, cuando el PSOE necesitaba Convergencia y Unió, el PP criticaba al PSOE. Cuando era el PP quien necesitaba Convergencia y Unió, el PSOE criticaba al Partido Popular. Solo hubo un político, que para mí es un gran político, aunque nunca le voté, ni soy socialista, que fue Felipe González, que cuando Aznar ganó las elecciones frente a él, y él pudiera haber hecho un gobierno con el Partido Comunista y seguir gobernando, no simplemente no lo hizo, también es verdad que Felipe nunca quiso saber nada con los comunistas, pero públicamente dijo, oiga, señores de Convergencia y Unió, ustedes tienen la obligación de dar apoyo al gobierno de Aznar. Es la única excepción del comportamiento de utilizar por interés de partido el que Convergencia y Unió entonces apoyara unos u otros. Y eso, claro, la sociedad lo compra y compra el mensaje, y eso no ha sido tampoco positivo, amén de fallos que seguro ha tenido Convergencia y Unió, entre otros el que le dije antes, estar en la gobernación de España solo con apoyo parlamentario y no mojándose formando parte del gobierno. Y no sé si, entre otros, la huella que ha podido dejar Jordi Pujol ha afectado a la imagen que tienen ahora mismo los españoles de lo que fue Convergencia. O sea, hay dos huellas distintas, una verificada y otra por verificar. La verificada es la huella política de Pujol. Sí. Y hoy en España habrá mucha gente que maldiga a Pujol, claro, pero Pujol ha sido un buen político para Cataluña y para España. Esa es una huella verificada, con sus errores y aciertos. Pujol fue Español del Año por el diario ABC. Y todos los presidentes de los colores políticos, no hablo de Vox, ni de Ciudadanos, ni de Podemos, porque no estaban, hicieron elogios de la actitud de Pujol. Después han venido las posibles corrupciones de Pujol, sus hijos, su familia, que están en sede judicial. Esa es otra huella que evidentemente distorsiona la primera y que en función de cuál sea la sentencia definitiva en su día, la distorsionará totalmente o volverá a reconstruirse. Yo no soy el Poder Judicial, no soy el juez que investiga y todavía no hay ningún juez que ha dictado sentencia. La democracia exige el respeto también al principio de inocencia. Por tanto, la huella negativa, si la hay, de consumarse la sentencia, deberemos esperar a saberla, a valorarla cuando se dicte la oportuna sentencia por parte del Poder Judicial, no antes. Nos quedamos sin tiempo, pero no me gustaría terminar esta entrevista sin tratar el tema de la financiación territorial. El archiconocido España nos roba, que se ha mencionado mucho en el Parlamento catalán, pero que también podría aplicarse, por ejemplo, a la Comunidad Valenciana, que también tiene cierta desigualdad con respecto a otras. Quiero decir, que es algo aplicable y no es solo particular de Cataluña, el hecho de que se sientan, pues, digamos, peor valorados en el conjunto de la nación a nivel presupuestario. ¿Usted también cree que se ha monopolizado un poco este tema por parte de Cataluña, cuando otras comunidades podían también enarbolar esa bandera? Nadie en Cataluña niega que la Comunidad Valenciana tenga una financiación justa. Independientemente de que la España nos roba, nunca lo he pronunciado yo, se ha pronunciado en Cataluña, no sé si en sede parlamentaria, pero en debate político fuera del Parlamento sí, y que es injusto. Y que ha sido un instrumento, hoy nadie habla de la España nos roba. Eso fue parte de un discurso al principio, hoy se abandonó ese discurso, porque además se puso en evidencia, lo explico en el libro, que el volumen del déficit fiscal de 16.000 millones que se atribuía por parte también de Convergencia y Unió al déficit fiscal no era correcto. Por otra parte, eso es muy importante que le explique algo, creo yo. Fíjese, a veces
uno se pregunta, ¿y cómo se ha podido llegar hasta aquí? Y hay gente independentista que lo justifican porque la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía, etcétera, etcétera. Es una de las razones. Yo creo que ni la más importante. Pero también hay otra razón, muchas, pero hay otra. Es la económica, la crisis económica. Gobernaba Convergencia y Unió en Cataluña el 2010, con apoyo del Partido Popular, entre paréntesis, de un Partido Popular con la sentencia ya emitida del Tribunal Constitucional. Por tanto, Convergencia y Unió, cuando más dice yo me vuelvo independentista a raíz de la sentencia, está mintiendo, no está diciendo la verdad, porque él fue presidente del Gobierno de la Generalitat, conmigo, Convergencia y Unió, con apoyo del PP, y ya teníamos sentencia. Y el PP es el partido que recurrió al Constitucional, por tanto ese argumento a mí no me vale. Hacíamos políticas de ajuste, en plena consonancia con lo que exigía el Fondo Monetario Internacional, con lo que exigía la Comisión de la Unión Europea. Convergencia y Unió, hasta el 2012, siempre como discurso para justificar esas políticas, al margen de que Europa lo pedía, decíamos, es que el tripartito, antes habíamos tenido dos, ha sido un mal administrador y han dejado un déficit tremendo y eso nos obliga a ajustar nuestras cuentas, nuestros presupuestos. Y además, de manera muy directa, cuando hablamos de tripartito, acusábamos a Esquerra Republicana de Cataluña, que era la responsable del déficit. No era España hasta el 2012, era Esquerra Republicana de Cataluña. El 2012 hay dos hechos. Mas tiene que entrar en helicóptero por manifestación de gente crítica por los recortes en el Parlamento. Y hay una manifestación el 11 de septiembre del 2012 ya independentista. Y hay quien le dice a Mas, oye, ya vas a ver que si tú te abonas a la causa independentista, a la de la manifestación del 11 de septiembre, y te pones frente a esa manifestación, se acaban el resto de manifestaciones que se quejan por los recortes sociales. Ante tu casa, ante la Plaza Sant Jaume, ante la sede de la Generalitat de Cataluña del gobierno de Convergencia y Unió. Y evidentemente adoptó esa actitud, se acabaron las críticas a Esquerra Republicana, era España la que nos robaba y se acabaron las manifestaciones ante la Generalitat y ante casa del señor Mas. Y nosotros, yo no, empezamos a encabezar las manifestaciones independentistas y aquí estamos y aquí nos va, y así nos va. Desde luego que hay muchos extremos que tratar en torno a la situación de Cataluña. Muchísimas gracias por haber venido a la explanada. Josep Antoni Duran i Lleida, tenemos su libro aquí, recomendamos a todo el mundo, por supuesto, que lo lea, porque es una visión pues, muy interesante de alguien que conoce de primera mano la política catalana. Gracias de nuevo. Vamos a hacer una pausa brevísima y enseguida volvemos en la explanada.